Está en cuidados intensivos, al borde de la muerte. La voz desesperada del médico, al otro lado del teléfono, resonó en la habitación del hospital. En la línea estaba Darío, mi hijo. Estoy en la gala de mi suegra. Si muere, avísenme después. La respuesta de Darío, y de fondo, la risa helada de Valentina, mi nuera. Una carcajada de triunfo celebrando mi inminente final. ¿Sentiste alguna vez ese impacto, esa puñalada directa al corazón de madre, de abuela, de ver tu propia sangre, celebrar tu agonía, tu muerte, tu supuesta partida, para quedarse con tu fortuna? A quel instante, postrada en mi lecho, sin poder moverme, no hubo lágrimas. Solo un frío glacial me invadió el alma. Paró mi mente, esa que ellos daban por perdida, ya estaba tejiendo la red de su ruina. Escuchen con atención, porque lo que estoy a punto de contarles, surgido de la más profunda traición familiar y el abandono más cruel, podría ser un reflejo de muchas vidas. Mi nombre es Elena de la Torre, y en los círculos más exclusivos de la alta sociedad madrileña, mi apellido siempre fue sinónimo de rectitud, de un honor forjado por generaciones y de una tradición inmaculada en el mecenazgo del arte y la cultura. Más allá de los salones de terciopelo y los eventos benéficos, yo fui, durante décadas, la mente maestra detrás de una prestigiosa firma de diseño de interiores y mobiliario de alta gama. Una empresa que construí desde cero, ladrillo a ladrillo, con mis propias manos y una visión inquebrantable. Acostumbrada a tomar decisiones que involucraban millones de euros y a negociar con los clientes más exigentes del país, nunca imaginé que mi mayor desafío vendría de mi propio hijo y su ambiciosa familia política. Mi vida se había transformado en un constante financiamiento de la vida de Darío, mi hijo, y Valentina, mi nuera. Darío, un hombre bueno y educado, con una inteligencia natural, pero, lamentablemente, totalmente pasivo y subyugado a los deseos de su esposa, Valentina, y sobre todo, a la influencia dominante de su suegra, doña Clara Valentina, una mujer de origen más modesto, pero con una ambición desmedida por el estatus social y un encanto superficial que engatusaba a todos. Siempre había buscado ascender en los círculos más exclusivos. Y doña Clara, su madre, era la arquitecta principal de esta manipulación entrometida, clasista con mi linaje, y siempre compitiendo por la atención de Darío, como si yo fuera un estorbo a eliminar en su ascenso social, o una fuente inagotable de capital a explotar para sus propios fines. Durante años, he observado cómo Darío me relegaba. Nuestras llamadas eran cada vez menos frecuentes, nuestras reuniones más esporádicas. Siempre había una excusa a mamá. Valentina no se siente bien. Mamá, los abuelos de los niños quieren pasar el fin de semana con nosotros en nuestra villa de Marbella. Mamá, doña Clara necesita mi ayuda urgente con la organización de un evento benéfico para su club de coleccionistas. Mi lugar en la vida de mi hijo, en la vida de mi familia, se había vuelto periférico, casi inexistente, reemplazado por la familia de Valentina. Me lo tragué todo por amor. Por el amor incondicional a mis hijos, por la esperanza de que, algún día, Darío vería la verdad, que nuestro lazo materno prevalecería. La mansión de la Torre, mi hogar ancestral, era mi santuario. Cada pieza, cada rincón, cada jardín había sido cuidadosamente diseñado y mantenido. Una inversión de mi vida y mi patrimonio. Mis pertenencias más preciadas no eran joyas, sino mis libros antiguos, mis diarios de viaje, mis manuscritos sobre la historia de Madrid, el legado intelectual de mi difunto esposo Ricardo, un renombrado historiador. Yo había dedicado mi existencia a mantener no solo la integridad financiera de la familia, sino también su legado cultural y artístico. Y ahora era tratada como una intrusa, una carga inútil. Los últimos altibajos habían sido una tortura silenciosa.
La constante crítica de Valentina a mi gusto en decoración, a mis elecciones de mobiliario, a mis propias obras de arte. ¡Ay, Elena! Ese cuadro es tan decimonónico, tan antiguo. No va con la estética moderna que queremos para la mansión. Me decía, con ese tono condescendiente, mientras reorganizaba el salón sin consultarme. O doña Clara, con sus comentarios sobre mi falta de visión para las inversiones modernas, insinuando que mis métodos empresariales eran anticuados, a pesar de que mi firma generaba millones de euros en ganancias y prosperidad. El detonante fue la discusión sobre la venta de mi biblioteca personal, mi tesoro, mi legado intelectual. Para ellos, era una chatarra que pagaría las deudas de Darío, acumuladas por sus malos negocios y su vida de excesos. ¿Me lo tragué? Sí. Por mis nietos Sofía y Marcos, por la ilusión de mantener una prosperidad familiar, por la esperanza de que Darío algún día despertaría. Pero hoy se había cruzado la línea. Mis ropas, mis escritos, mi dignidad, pisoteados. Mi propio hijo, Darío, observando sin inmutarse. No más. Mi amor incondicional no significaba ceguera. Mi fortuna no era un cheque en blanco para su explotación. Y la masa contra mi puerta, esa fue la declaración de guerra final. Desperté 3 días después, en una cama de hospital, en Lisboa, Portugal. La luz blanca y estéril me cegó. Un dolor sordo me recorría el cuerpo. Tenía la cabeza vendada, mi brazo derecho inmovilizado. Estaba desorientada, confusa, sin saber dónde estaba, quién era, qué había pasado. Mi bolso Herm, ese, con todos mis documentos, mi pasaporte, mi teléfono satelital, se había perdido en el accidente. Los enfermeros, amables, pero con un portugués rápido que apenas entendía, me explicaron a cuentagotas lo sucedido. Mi avión, el vuelo en el que viajaba, se había estrellado en el Atlántico. Cientos de víctimas. Pocos supervivientes. Yo era una de las milagrosas. Mi primera reacción, a pesar del dolor y la confusión, fue la desesperación por contactar a Darío. A mis hijos. ¡Mi hijo! Tengo que llamar a mi hijo, balbuceaba. Un enfermero me prestó un teléfono de la estación. Marqué el número de Darío, el que me sabía de memoria. Sonó 1, 2, 3 veces. Y se fue al buzón de voz. Lo intenté de nuevo, a lo mismo. No podía creerlo. Marqué el número de la mansión de la torre en sonó, pero nadie contestó. Era un silencio diferente al habitual de la mansión. Un silencio que no me gustaba. Dejé un mensaje, mi voz ronca, débil, diciendo que estaba viva, que estaba en Lisboa, que los necesitaba. Lo intenté con Valentina. También al buzón Ann, dejé otro mensaje. Nadie respondía. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no contestaban? Los días pasaron en el hospital, mis heridas físicas comenzaron a sanar, pero mi alma se llenaba de una angustia creciente. Mis intentos de comunicación eran constantes, desesperados. Pedía ayuda a las enfermeras, a los médicos, a los asistentes, que por favor llamaran a Madrid, a la mansión de la torre, a mi firma de diseño. Todos mis esfuerzos eran en vano. Nadie en Madrid parecía buscarme. Nadie sabía que yo estaba viva. Nadie en mi familia, ni Darío, ni Valentina, ni doña Clara, ni mes Neitos, parecía estar preocupado por mi ausencia. Aquel silencio, la falta de respuesta, era un golpe más duro que el propio accidente. La empresaria Elena de la Torre, la madre que había dado todo, estaba sola, abandonada en un hospital extranjero, mientras mi familia lo presentía con un terror creciente. Se regocijaba en mi ausencia, en mi supuesta muerte. ¿Y ese presentimiento, esa certeza, era el comienzo de mi despertar? Los días pasaron en el hospital de Lisboa, un torbellino de dolor físico y una angustia creciente. Mis heridas internas, las del alma, eran mucho más profundas que cualquier fractura. Mis intentos de comunicación con Madrid eran constantes, desesperados. Pedía ayuda a las enfermeras, a los médicos, a los asistentes sociales del hospital. Por favor, llamen a Madrid, a la mansión de la torre, a mi firma de diseño, a la Galería Goya, suplicaba. Mi voz ronca de tanto hablar, y de la sed de una respuesta. Mi hijo, Darío de la Torre,
Debe estar buscándome. Mis hijos deben estar desesperados por saber de su madre. Pero todos mis esfuerzos eran en vano. El personal del hospital intentaba contactar a los números que les daba, pero las líneas daban ocupado o saltaban directamente al buzón de voz. Nadie en Madrid parecía buscarme. Nadie parecía saber que yo, Elena de la Torre, la dueña de un patrimonio millonario, la matriarca de una familia de prestigio, estaba viva, sola, abandonada en un hospital extranjero. La falta de respuesta, aquel silencio ensordecedor, al otro lado del Atlántico, era un golpe más duro que el propio accidente aéreo. La empresaria Elena de la Torre, la madre que había dado millones en financiamiento y en amor, estaba sola, abandonada, mientras mi familia lo presentía con un terror creciente. Se regocijaba en mi ausencia, en mi supuesta muerte, en la oportunidad que mi tragedia les brindaba. ¿Cómo era posible? Como mi propio hijo, Darío, no movía cielo y tierra para encontrarme, para saber si su madre, la fuente de su prosperidad, estaba bien, como su esposa, Valentina, y su ambiciosa madre, doña Clara, no se preocupaban por la mujer que había invertido tanto en su estilo de vida, en su lujo. Recordé la última conversación con Darío, el último instante antes del impacto del avión, el preocupado por el capital seguro. ¡Qué ironía tan cruel! Ellos no se preocupaban por mí, se preocupaban por mi dinero, por los bienes que creían que ahora eran suyos, con la ayuda de una joven enfermera portuguesa que sintió compasión por mi desesperación. Logré enviar un mensaje de texto a Darío usando un teléfono prestado. Un mensaje simple, directo en estoy viva. En el hospital de Lisboa, necesito ayuda urgente en esperé, en horas en días. No hubo respuesta. A nada. El silencio era una condena. Mi corazón se encogía de dolor y rabia. La Policía de Aviación Civil de Portugal y la española, alertadas por la lista de pasajeros del vuelo, sí me encontraron. Unos días después, un oficial, el inspector Mendes, me visitó en el hospital. Su rostro era serio, profesional. Señora de la Torre, estamos aliviados de encontrarla con vida. Es un verdadero milagro. Sus familiares en Madrid fueron notificados del accidente y de la lista de supervivientes. Su hijo, el señor Darío de la Torre, fue informado personalmente. Él mismo confirmó su identidad y la de los otros pasajeros. Nos dijo que ya se encargaría de todo. ¿Se encargaría de todo?, pregunté, mi voz temblorosa, cargada de una incredulidad dolorosa. ¿Y por qué no me ha contactado? ¿Por qué no ha venido a verme? ¿Por qué no ha hecho nada? El inspector Mendes, con una mirada de profunda lástima y cierta incomodidad, desvió la vista. No sabría decirle, señora, es un asunto delicado, pero su familia está al tanto de su supervivencia. Han sido informados. En ese momento, la verdad me golpeó con la fuerza de una ola fría del Atlántico. No es que no pudieran contactarme. ¿Es que no querían? No es que no supieran, es que no les importaba. Ellos estaban ocupados con su celebración, con la repartición de mi supuesta herencia, con la ganancia económica de mi tragedia. Mi alma de empresaria, forjada en la astucia y la desconfianza de los negocios, se activó con una frialdad implacable. La madre herida aún dolía, sí, con una pena desgarradora, pero la matriarca estaba despertando no para el oro, sino para actuar, y mi mente, esa que ellos daban por perdida, estaba más lúcida y fría que nunca. La pasividad había terminado. El tiempo de las súplicas había terminado. Había llegado el momento de la acción. Si esta historia les ha tocado el alma, si sienten la indignación de una madre que se niega a ser humillada y abandonada, les invito a ser parte de esta comunidad. Denle me gusta a este video, déjenme sus comentarios y suscríbanse al canal Historias de la Mansión de la Torre, para no perderse el desenlace de esta batalla por la dignidad y el honor familiar. ¿Desde dónde nos acompañan esta noche? ¿Alguna vez vivieron una traición así? Compartan su experiencia. La verdad me golpeó con la fuerza de una ola fría del Atlántico, una revelación brutal que disipó cualquier atisbo de esperanza. No es que no pudieran contactarme, es que no querían, no es que no supieran,
es que no les importaba. Ellos estaban ocupados con su celebración, con la repartición de mi supuesta herencia, con la ganancia económica que esperaban obtener de mi tragedia. Mi alma de empresaria, forjada en la astucia y la desconfianza de grandes negocios, se activó con una frialdad implacable. La madre herida aún dolía. Sí, con una pena desgarradora, pero la matriarca estaba despertando no para el horror, sino para actuar. La explotación de mi fortuna se detendría. Al cuarto día de mi estancia en el hospital, los médicos me informaron que mis lesiones, aunque serias, varias costillas rotas y una conmoción N, no ponían en riesgo mi vida. Mi recuperación física sería cuestión de semanas, pero las heridas del alma eran mucho más profundas y su cicatrización mucho más incierta. El inspector Mendes me visitó nuevamente, esta vez con una noticia que me heló aún más la sangre, solidificando mis peores temores. Señora de la Torre, hemos recibido información de Madrid. Su hijo, el señor Darío de la Torre, ha iniciado los trámites para acceder a sus cuentas bancarias personales y a los fideicomisos de la familia. Ha presentado documentos alegando una presunta incapacidad o fallecimiento confirmado. Dado el accidente, parece que ha habido una premura inusual en estos procedimientos. Justo después de la confirmación de la desaparición del vuelo. Todo ha sido muy rápido, señora. ¿Incapacidad? ¿Fallecimiento confirmado? Mi voz salió como un siseo, cargada de una ira fría. Pero él sabe que estoy viva, inspector. Usted mismo me lo dijo. Él fue notificado personalmente de mi supervivencia. Incluso hablamos por teléfono antes del impacto. El inspector Mendes, con una expresión de incomodidad y una mirada de profunda lástima, desvió la vista en sí, señora. Pero la documentación presentada por su hijo, con el apoyo de su esposa, Valentina, y sus suegros, doña Clara y don Emilio, incluye certificados de defunción provisionales y declaraciones juradas de una supuesta disminución de sus facultades mentales previa al accidente. Todo parece estar moviéndose con una celeridad asombrosa en los juzgados de Madrid. A pesar de que usted es una superviviente confirmada. Es una operación muy bien orquestada, doña Elena, con intereses financieros muy claros. En ese instante, la imagen de Valentina gritando: todo el capital, todos los bienes, por fin son nuestros, se grabó a fuego en mi mente. La pieza final del rompecabezas de la traición encajaba con una precisión macabra. No era solo la falta de amor, era una operación calculada. Un plan meticuloso para despojarme de todo mi patrimonio, de toda mi prosperidad, aprovechando la tragedia para su beneficio económico. La rabia, fría, metódica y calculada, comenzó a tomar el control. No era la rabia explosiva e irracional de un corazón herido, sino la furia contenida de una estratega, de una mujer de negocios que había visto innumerables intentos de fraude y manipulación financiera. Sabía exactamente lo que estaban haciendo. No se trataba solo de heredar, se trataba de apoderarse, de saquear, de robar mi vida entera bajo la excusa de mi muerte o incapacidad. Y para ello, estaban utilizando la ley, la misma ley que yo siempre había defendido, torciéndola para sus fines lucrativos. Pedí al inspector Mendes que me consiguiera acceso a un teléfono seguro y discreto, con línea internacional. Necesito contactar a mis abogados en Madrid, inspector, y a mi gerente de banca privada en Suiza. Esto es un intento de fraude masivo, de malversación de fondos, de usurpación de bienes, y van a necesitar más que un certificado provisional para arrebatarme mi fortuna. El inspector, impresionado por mi entereza y mi claridad mental a pesar de mi estado físico, asintió: haré lo que pueda. Señora de la Torre, veo que tiene un espíritu indomable. La ayuda que necesite, se la conseguiré. Es el espíritu de la Torre, inspector, le respondí con una sonrisa gélida, y es el que va a desmantelar esta farsa, piedra por piedra, euro por euro, y a recuperar cada activo que intentaron robar. En los días siguientes, mientras mi cuerpo se recuperaba, mi mente ya estaba en Madrid, orquestando mi contraataque. Con el teléfono seguro en mano,
y la ayuda discreta de un médico compasivo del hospital, que entendió la gravedad de la situación y la urgencia de mi necesidad, empecé a trabajar en silencio. Contacté a don Fernando García, mi abogado de confianza en Madrid, un hombre de principios inquebrantables y de una ética tan sólida como mi propio patrimonio. Luego al doctor Weibor, mi gerente de banca privada en Zúrich, les di instrucciones precisas, concisas, implacables. Todo mi capital, todos mis bienes, mis fideicomisos, mis inversiones, debían ser protegidos de inmediato. Cualquier intento de acceso por parte de Darío, Valentina o doña Clara debía ser bloqueado y denunciado. Cualquier trámite de herencia o incapacidad debía ser impugnado con la máxima fuerza legal, alegando fraude y conspiración criminal. Don Fernando, le dije a mi abogado, mi voz aún débil, pero con una claridad que lo sorprendió. No solo vamos a proteger mi patrimonio, vamos a desmantelar su prosperidad falsa. Cada euro que han malversado de mis fondos, cada préstamo que han intentado obtener bajo mi nombre, cada beneficio ilícito que han disfrutado. Quiero que lo paguen todo. Y quiero justicia para la Elena de la Torre que ellos creyeron muerta, para la madre que humillaron, y para la empresaria que intentaron saquear. Su derrota financiera será absoluta. Mi abogado, un hombre que me conocía desde hacía años y que sabía de mi implacable sentido de la justicia, respiró hondo. Elena, ¿está segura de esto? ¿Es su hijo? ¿Y sus nietos? La pequeña Sofía y Marcos. Es mi hijo quien me ha traicionado, Fernando, y es mi dignidad y el legado de la Torre lo que está en juego. Y precisamente por Sofía y Marcos, por su futuro, por el ejemplo de integridad que deben ver, estoy más segura que nunca. No permitiré que crezcan bajo la sombra de un fraude. En los días siguientes, mientras mi cuerpo comenzaba a sanar, lentamente, en la discreción del hospital de Lisboa, mi mente, aguda y despierta como nunca, ya estaba en Madrid, orquestando mi contraataque. Las heridas físicas eran una molestia pasajera. Las heridas en mi alma, la traición de mi propia sangre, eran el combustible implacable de mi determinación. Con el teléfono seguro en mano y la ayuda discreta de un médico compasivo del hospital, que comprendió la gravedad de la situación y la urgencia de mi necesidad, empecé a trabajar en silencio, con la precisión de una estratega militar, una general dirigiendo su ejército desde la distancia. Contacté a don Fernando García, mi abogado de confianza en Madrid, un hombre de principios inquebrantables y de una ética tan sólida como mi propio patrimonio. Le informé de mi supervivencia, de la supuesta declaración de fallecimiento y demencia orquestada por Darío, y de los descarados intentos de acceder a mis bienes. Don Fernando, le dije, mi voz aún débil por la convalecencia, pero con una claridad que lo sorprendió. Necesito que bloquee inmediatamente cualquier trámite legal que mi hijo o la familia de Valentina hayan iniciado en mi nombre. Empiun cara documento, alegue fraud, coacción, manipulación, falsificación de documentos. No deje que se salgan con la suya ni un minuto más aunque el Tribunal de Madrid sepa que Elena de la Torre está viva, lúcida y con todas sus facultades intactas para defender su fortuna. Él, un profesional curtido en 1000 batallas legales, asintió con seriedad al otro lado de la línea. Entendido, doña Elena, en la maquinaria legal, se activará en cuestión de horas. Sus intereses financieros estarán blindados y sus activos asegurados. La ley será nuestra espada. Luego, contacté al doctor Weber, mi gerente de banca privada en Zúrich, el guardián discreto de mi fortuna más personal y del capital de mi firma. Le di instrucciones precisas, concisas, implacables. Doctor Weber, cualquier intento de acceso a mis cuentas bancarias personales, a mis fideicomisos de inversión o a los fondos de la firma de la Torre Design Group por parte de Darío de la Torre, Valentina Gómez o doña Clara Montero debe ser bloqueado de inmediato. Cualquier transacción sospechosa, cualquier préstamo solicitado, debe ser reportado a las autoridades pertinentes. Quiero una protección férrea sobre cada euro de mi capital. La prosperidad de mi familia,
Mi legado financiero está bajo un ataque orquestado. No escatime en recursos para defenderlo. Él, con su proverbial discreción, suiza y su eficiencia, me aseguró que mis activos serían impenetrables y que sus intentos de explotación serían frustrados. Don Fernando, le dije a mi abogado en una segunda llamada, mi voz ahora más fuerte, la determinación resonando en cada sílaba. No solo vamos a proteger mi patrimonio, vamos a desmantelar su prosperidad falsa. Cada euro que han malversado de mis fondos, cada préstamo que han intentado obtener bajo mi nombre, cada beneficio ilícito que han disfrutado. Quiero que lo paguen todo. Quiero que sientan el peso de la ley. Y quiero justicia para la Elena de la Torre que ellos creyeron muerta o demente, para la madre que humillaron y para la empresaria que intentaron saquear. Su derrota financiera será absoluta y ejemplar. Mi abogado, un hombre que me conocía desde hacía años y que sabía de mi implacable sentido de la justicia, respiró hondo. Elena, ¿estás segura de esto? Es su hijo. ¿Y sus nietos? ¿La pequeña Sofía y Marcos? Es mi hijo, quien me ha traicionado, Fernando, al unirse a esta conspiración. Y es mi dignidad y el legado de la Torre lo que está en juego, y precisamente por Sofía y Marcos, por su futuro, por el ejemplo de integridad que deben ver, estoy más segura que nunca. No permitiré que crezcan bajo la sombra de un fraude ni de una riqueza obtenida por medios viles. Es mi responsabilidad moral. Mientras tanto, en Madrid, la farsa de Darío, Valentina y doña Clara continuaba. Ellos, sin saber que yo estaba viva y ya actuando, se movían con la complacencia de quienes creen haber ganado la partida. Seguramente, ya estarían celebrando la supuesta herencia en la mansión de la Torre, brindando con champán, planeando cómo gestionarían mi vasta fortuna, cómo dilapidarían el capital que creían suyo. Pero cada paso que daban en su falsa victoria era un paso más hacia el abismo que yo les estaba cavando, ladrillo a ladrillo, con la misma meticulosidad con la que había construido mi propio imperio. Mi muerte sería su perdición, y mi regreso, su pesadilla. 3 gatillos ya habían sido apretados con una precisión implacable: el banco privado suizo, la constructora de lujo en Marbella y mi propia firma de diseño de interiores. En cuestión de minutos, con la frialdad de un estratega veterano, había desmantelado la fundación misma de la vida ostentosa que Darío, Valentina y sus padres estaban a punto de consolidar y disfrutar a mi costa. Me levanté de mi sillón de convalecencia en el hospital de Lisboa, mis movimientos ahora firmes, decididos, cada paso resonando con la autoridad recuperada de una matriarca que finalmente había dicho ¡basta! Mi recuperación, impulsada por la furia, fue asombrosa para los médicos. No iba a usar mi alta médica para la fiesta que acababa de arruinar, ni el exclusivo fular de Herm. Mi atuendo de venganza sería la verdad desnuda y mi implacable resolución. Caminé hasta el baño de mi habitación de hospital, un santuario de azulejos blancos y luz fría. Abrí el grifo de agua, permitiendo que el agua fresca me mojara las manos. Necesitaba que mi cuerpo se calmara mientras mi mente lucida y fría repasaba cada detalle de la operación. Necesitaba purificar mi espíritu del veneno de su ingratitud, de su codicia desmedida, de su explotación financiera, mientras me lavaba las manos con una lentitud deliberada. Mi celular personal, el que había recuperado de mi bolso y recargado discretamente, comenzó a gritar con una insistencia histérica. La pantalla se encendió, mostrando una avalancha de notificaciones. Primero, Darío hijo parpadeando frenéticamente. Luego, doña Clara madre y Valentina nuera. El teléfono vibraba violentamente sobre la mesita de noche, produciendo un zumbido que dominaba el silencio del cuarto. Las llamadas llegaban sin cesar, en un crescendo de pánico, furia y desesperación, un coro desafinado, que me indicaba el éxito rotundo de mi operación. Cerré los ojos, recosté la cabeza en la pared blanca, y sonreí levemente, una sonrisa fría, de profunda satisfacción, no de alegría banal, sino de justicia. No toqué el celular, dejé que se desesperaran.
Dejé que el pánico se apoderara de ellos, que probaran el amargo sabor de la impotencia y la ruina financiera que yo les había servido. Sabía que, en ese preciso instante, el doctor Menéndez estaba bloqueando cada euro de sus cuentas bancarias, don Fernando García estaba notificando al tribunal sobre el fraude, y don Ricardo Silva estaba precintando la villa y poniendo en venta el yate. Su mundo, el que yo había construido para ellos con mi capital y mi inversión, estaba colapsando. La imagen de Valentina brindando con mi hijo, gritando sobre cómo todo el capital, todos los bienes, por fin eran nuestros, se proyectó en mi mente. La ironía era tan cruel como deliciosa. Ellos creían haber ganado mi fortuna, con mi supuesta muerte y un falso diagnóstico de demencia, pero solo habían ganado la más humillante de las derrotas. Este era solo el comienzo. La primera fase de mi contraataque se había ejecutado a la perfección. Respiré profundamente el aroma a desinfectante del hospital, un olor que ahora me resultaba dulce, purificador y calmante. Esta noche, por primera vez en mucho tiempo, dormiría tranquila. Mi paz, mi dignidad, mi prosperidad y el honor de la Casa de la Torre valían más que todos sus lujos efímeros. Había pagado un precio altísimo por mi libertad y mi autorrespeto. Pero cada euro de esa inversión, lo sabía, valdría la pena. Mi demencia era, de hecho, mi mayo era astucia. 2 días después, con el alta médica en la mano y la discreta ayuda del inspector Méndez, que había coordinado mi viaje con una eficiencia ejemplar, abordé un vuelo privado de regreso a Madrid. La enfermera especializada me acompañaba, no por necesidad, sino como parte de la farsa que yo orquestaba. Mi cuerpo, aunque aún con las cicatrices del accidente, se sentía renovado. Mi mente, afilada como un bisturí. La mansión de la Torre, mi hogar, me esperaba. El destino de Darío, Valentina y su familia, sellado por mi implacable regreso. El avión privado aterrizó en el aeropuerto de Barajas bajo la penumbra de la tarde madrileña. La sensación de tocar suelo español fue una inyección de adrenalina. Mi chofer, don Manuel, al verme salir de la pequeña terminal privada con la enfermera, se quedó petrificado. Su rostro palideció hasta el blanco. Corrió hacia mí, sus ojos llenos de asombro y alivio. Genuino. «Señora Elena, Dios mío, está viva. Pensamos que había fallecido. Ha habido noticias terribles, doña Elena, su hijo». Lo interrumpí con un gesto firme, una sonrisa fría en mis labios. «Don Manuel, sé lo que ha pasado. Y sé lo que mi familia cree. Necesito que me lleve a mi apartamento privado en el centro de Madrid, sin que nadie en la mansión de la Torre se entere de mi llegada. Es de suma importancia, ¿entendido? Mi regreso es un secreto. ¡Todavía!». Él asintió, aún en shock, pero con la lealtad que siempre lo caracterizó, y condujo a través del tráfico de Madrid con una celeridad inusual. Yo miraba por la ventanilla, pero no veía las luces de la ciudad. Solo veía la escena repetirse en mi mente en Valentina, Darío inerte. El trayecto hasta mi apartamento fue un viaje a través de una Madrid que no reconocía del todo. Una ciudad que había seguido su curso mientras yo luchaba por mi vida y mi familia celebraba mi desaparición. Mi corazón latía con una mezcla de emoción y una furia fría que me quemaba el alma. Pensaba en Darío, en Valentina, en doña Clara. ¿Estarían ahora mismo en la mansión de la Torre, en la villa de Marbella, disfrutando de la nueva prosperidad que mi muerte les había otorgado? Del capital que creían suyo, la imagen de Valentina brindando con mi hijo, gritando sobre el patrimonio y los bienes que creían suyos, se repetía en mi mente, una y otra vez, avivando mi determinación. Llegué a mi apartamento privado. El portero del edificio, un hombre mayor que me conocía desde hacía años, se quedó boquiabierto al verme, con los ojos saliéndose de sus órbitas. «Señora de la Torre, es un milagro. Todos la daban por. Hay un lío en su familia. Un problema financiero grave. A discreción, don José, por favor», le dije con una sonrisa gélida, deslizando un billete de 100 euros en su mano. Un pequeño incentivo financiero para su silencio. «Mi regreso es por ahora un secreto. Nadie debe saber que estoy en Madrid todavía». Él asintió,
su rostro compungido por la sorpresa y la promesa del dinero. Subí en el ascensor, mi corazón latiendo con una fuerza inusual. Al entrar en mi apartamento, sentí un torbellino de emociones. Mi refugio, mi santuario, estaba en perfecto orden, limpio, acogedor. Abrí las ventanas, dejando que el aire fresco de Madrid entrara, limpiando el aire viciado de la traición. La primera persona a la que contacté, desde un teléfono seguro que había traído conmigo, fue a Isabel, mi cuñada y amiga. Sabía que ella, a diferencia de Darío, habría sufrido mi pérdida con sinceridad y genuina tristeza. Su voz, al contestar, era débil, llena de tristeza. «Elena, Dios mío, eres tú. Es un milagro. Estás viva. Hemos llorado tu muerte. ¡Qué alegría tan inmensa! Y en la mansión hay un caos financiero. Todo está bloqueado». Lloramos juntas por teléfono, una mezcla de alivio y el dolor compartido por la traición que ella ya sospechaba. «Isabel», le dije, mi voz ahora más firme, «necesito tu ayuda. Necesito que vengas a mi apartamento ahora mismo. Tengo mucho que contarte y mucho que hacer. Ha llegado el momento de mi resurrección». Ella no dudó. Voy para allá. «Elena, ahora mismo». No puedo creerlo. Mientras esperaba a Isabel, saqué mi teléfono de negocios. Era hora de la segunda fase de mi plan, la que se ejecutaría antes de mi gran reaparición. Contacté a don Fernando García, mi abogado, y al doctor Vavor, mi gerente bancario en Suiza. Activen los protocolos de emergencia. Les instruí: quiero un informe detallado de cada movimiento financiero en las cuentas de Darío y Valentina, desde la noticia del accidente, cada transacción, cada préstamo solicitado, cada inversión que hayan intentado hacer con mi supuesto patrimonio. Quiero saber la magnitud exacta de su codicia y fraude. Quiero que rastreen cada euro. Mis contactos se movían con una eficiencia que me llenaba de una fría satisfacción. El informe, con el detalle de sus desfalcos, llegaría en cuestión de horas. Necesitaba esa información financiera precisa para asestar el golpe definitivo. Isabel llegó a mi apartamento, sus ojos llenos de lágrimas de alegría al verme con vida. Nos abrazamos fuerte. «Mi querida Elena, es un milagro. Estábamos desolados. Darío ha estado insoportable. Y Valentina, el doctor Morales ha estado visitando la mansión, hablando de demencia senil». «¡Qué horror!». «Lo sé, Isabel», la interrumpí, mi voz ahora más firme. «Lo sé todo. Los escuché en el avión. Celebraban mi muerte. Y sé lo que han estado haciendo con mis fondos, con mi patrimonio. Hice lo del doctor Morales y su falso diagnóstico de demencia. ¿Es una conspiración? Necesito tu ayuda. Necesito que me cuentes todo lo que ha pasado en Madrid desde que me fui. Tal Cataruma. Cada movimiento de Darío y la familia de Valentina. Y necesito tu apoyo para lo que voy a hacer a continuación. Va a ser un ajuste de cuentas financiero y personal». Isabel asintió, su rostro serio. «Elena, estoy contigo para lo que sea. Siempre lo estuve bien. Esos desgraciados van a pagar por lo que hicieron. Lo juro, por el honor de la Torre». Paseamos por los jardines de la mansión de la Torre, bajo la luz de la luna, en una noche que prometía un cambio radical. Mis pies, acostumbrados al suave mármol de los salones, ahora sentían cada baldosa, cada rincón. La mansión estaba tranquila, silenciosa. Demasiado silenciosa, lo presentía. Darío y Valentina no estaban en casa. Probablemente estaban celebrando en la Villa de Marbella o en algún club exclusivo. Los niños, Sofía y Marcos, ¿dónde estarían? Mi corazón se apretó. «Isabel», le dije, mi voz cargada de una nueva determinación, «ha llegado el momento de mi resurrección. Y esta vez no habrá silencio que lo salve de la verdad. Su prosperidad está a punto de derrumbarse y mi legado será restaurado». Si esta historia les ha tocado el alma, si sienten la indignación y la determinación de una madre que se niega a ser humillada, les invito a ser parte de esta comunidad. Denle me gusta
a este video. Déjenme sus comentarios y suscríbanse al canal Historias de la Mansión de la Torre para no perderse el desenlace de esta batalla por la dignidad y el honor familiar. ¿Desde dónde nos acompañan esta noche? ¿Alguna vez vivieron una traición así? Compartan su experiencia. Paseamos por los jardines de la Mansión de la Torre, bajo la luz plateada de la luna, en una noche que prometía un cambio radical. Mis pies, acostumbrados al suave mármol de los salones, ahora sentían cada baldosa, cada rincón de mi hogar ancestral, cargado de memorias y de una traición reciente. La mansión estaba tranquila, demasiado silenciosa, lo presentía. Darío y Valentina no estaban en casa. Probablemente estaban celebrando en la villa de Marbella o en algún club exclusivo de la capital, brindando por mi muerte y su nueva prosperidad ilegítima. Los niños, Sofía y Marcos, ¿dónde estarían? Mi corazón se apretó con una angustia que ninguna cantidad de dinero o fortuna podía calmar. Isabel, le dije, mi voz cargada de una nueva determinación, el acero templado de una empresaria que ha visto demasiado. Ha llegado el momento de mi resurrección. Y esta vez, no habrá silencio que lo salve de la verdad. No habrá impunidad para su ambición desmedida y su fraude. Ellos creyeron que mi muerte les daría la libertad financiera y el control de mi patrimonio. Les daré la libertad de la verdad y la justicia implacable. Isabel asintió, su rostro serio. Elena, la mansión ha estado vacía gran parte del tiempo. Darío y Valentina pasan la mayor parte de su tiempo en la villa de Marbella, dilapidando fondos y los niños. Los niños están con los padres de Valentina en su casa de verano en la costa. Doña Clara se ha encargado de organizarlos. Me temo que querían mantenerlos alejados de ti, incluso antes del accidente, para evitar que vieran la manipulación. La noticia, aunque dolorosa, no me sorprendió. Era parte de su patrón de aislamiento. Y el negocio de Darío, inversiones de lujo. Darío S.A.N.E.L., continuó Isabel, está en números rojos, deudas millonarias, proveedores impagos. Valentina ha estado intentando sacar préstamos a nombre de la Galería Goya que tú compraste para Darío. Y doña Clara ha estado presionando para que Darío venda algunas de las piezas de la colección familiar de arte de la mansión, esas que tu Ricardo tanto amaba, para cubrir gastos urgentes y salvar sus inversiones fallidas. La indignación me quemó el alma. Mis obras de arte, el legado de Ricardo, no lo permitiré. Sí sé, mi voz helada. Quieren saquear la casa de la Torre, la fortuna de mis hijos, el fruto del trabajo de generaciones. Mañana por la mañana, Isabel, nos presentaremos en la Galería Goya. Y luego, iremos a la villa de Marbella. Es hora de que vean a su fantasma en persona. Antes, necesito una última pieza de información. Necesito conocer la magnitud total de su saqueo financiero. En mi despacho, con Isabel a mi lado, revisamos el informe que el Dr. Weibor, mi gerente de banca suizo, había enviado, un documento cifrado que detallaba cada transacción financiera de Darío y Valentina en los últimos meses. Millones de euros en gastos superfluos, inversiones fallidas en criptomonedas y proyectos especulativos, pagos exorbitantes a empresas de relaciones públicas, fantasmas de doña Clara para mejorar la imagen de Valentina en la alta sociedad. Los números gritaban fraude, despilfarro y malversación. Luego, el informe de don Fernando García, mi abogado, ya había conseguido paralizar la declaración de fallecimiento y la de incapacidad mental. Y había iniciado una investigación por malversación de fondos y abuso de confianza contra Darío. Valentina y doña Clara, tenemos todo, Isabel. Cada prueba, cada céntimo desviado, cada mentira, ahora, solo falta la confrontación y mi regreso. ¿Y cuándo es la inauguración de la nueva exposición de arte? ¿La que Darío y Valentina anunciaron con tanto bombo en la prensa? Pregunté en Isabel, consultó su agenda electrónica. Mañana por la tarde, Elena, a las 7, en la Galería Goya. Es la presentación de la nueva colección de arte contemporáneo de una artista emergente, y están esperando la presencia de toda la élite madrileña, inversores
y coleccionistas. Y tú, por supuesto, no estabas invitada. Valentina se encargó de eso personalmente, para que no estorbaras con tu demencia o tu vejez. Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. ¡Perfecto! Mañana a las 7, en la Galería Goya, es el escenario ideal para mi resurrección y para su caída. Y la de su imperio de mentiras, si esta historia les ha tocado el alma. Si sienten la indignación, la curiosidad por saber cómo una matriarca silenciada se convierte en la ejecutora de su propia justicia, les invito a ser parte de esta comunidad. Denle al me gusta a este video. Déjenme sus comentarios sobre qué harían ustedes en mi lugar. Y suscríbanse al canal Historias de la Mansión de la Torre, para no perderse el desenlace de esta saga. ¿De dónde nos acompañan esta noche? Sus experiencias son el motor de este canal. A la mañana siguiente, la Mansión de la Torre se sentía diferente. No había el silencio opresivo del duelo, ni el vacío del abandono. En su lugar, una tensión palpable. La calma que precede a la tormenta se cernía sobre cada rincón de mi hogar. Yo, Elena de la Torre, me vestí con la misma precisión que solía hacerlo para las reuniones más importantes de mi firma o las negociaciones más complejas con inversores millonarios. Un traje sastre de lana oscura, diseñado a medida, con un collar de perlas negras que resaltaba mi expresión serena, pero inquebrantable. Hoy no sería una víctima, hoy sería la ejecutora de mi propia justicia, la restauradora de mi patrimonio y mi honor. Isabel, mi cuñada, me esperaba en el salón principal, con una taza de café humeante y una mezcla de nerviosismo y excitación en su rostro. Elena, ¿estás segura de esto? Ir a la Galería Goya, ¿no sería mejor una confrontación más privada? Esto va a ser un escándalo mayúsculo. La reputación de la familia de la Torre. A la reputación de la familia la interrumpí. Mi voz gelida, pero firme como el acero, ya ha sido manchada por la codicia, el fraude y la ingratitud de Darío y Valentina. Es hora de limpiar el nombre de los de la Torre y de Gonzalo, mi esposo, que tanto amó esa galería y su legado artístico. El escenario público es el único que ellos entienden. Isabel, ¿la humillación? Es una moneda que ellos han manejado a la perfección. Es hora de devolverles el favor. Ella asintió, sus ojos fijos en los míos, comprendiendo la lógica implacable de mi decisión y la necesidad de esta justicia pública. Don Fernando García, mi abogado, llegó a las 10 en punto. Con él, mi gerente de operaciones, don Antonio Paulo, y dos hombres discretos de seguridad privada que había contratado la detective Leticia Domínguez, una antigua compañera de mis días más activos. Les di instrucciones finales, cada una dictada con la precisión de quien conoce el negocio y la ley. Don Fernando, usted se encargará de la parte legal. Presentará la demanda formal por fraude, malversación y desheredación. Don Antonio, usted se encargará de la logística financiera y la recuperación de activos. Y ustedes, caballeros, miré a los hombres de seguridad, mantendrán la discreción, pero actuarán con firmeza, si la situación lo requiere. Y a la señal, don Fernando presentará los documentos del tribunal a Darío y Valentina. Todos asintieron, sus rostros serios, conscientes de la magnitud de la operación y el impacto económico que se avecinaba. El plan era sencillo, brutalmente efectivo. Mientras Darío y Valentina brillaban en la inauguración de la exposición de arte, presumiendo de su nueva prosperidad y su control sobre la Galería Goya, yo haría mi reaparición. Don Fernando y el equipo legal les notificarían. En ese mismo momento, y delante de todos los invitados de la alta sociedad, el inicio de los trámites de desheredación para Darío y la demanda por fraude, malversación de fondos y abuso de confianza contra Valentina y doña Clara Nal. Mismo tiempo, el doctor Menéndez, desde Suiza, congelaría todas las cuentas bancarias a nombre de Darío y Valentina, así como cualquier fideicomiso o línea de crédito a su nombre, y pondría en venta inmediata la villa de Marbella y el yate El Poseidón, los lujos que yo había financiado con mi capital. Todo el mundo financiero de la alta sociedad se enteraría en cuestión de minutos. Elena, dijo don Fernando,
la demanda también incluirá una orden de desalojo para Darío y Valentina de la Villa de Marbella. Y una orden de embargo de cualquier bien a su nombre, hasta que se resuelva el litigio por los millones de euros que han desviado. Su poder de inversión será cero. Sonreí en perfecto, Fernando. Que sientan el peso de su codicia, que comprendan que la mansión de la Torre no se edifica sobre la arena de las mentiras, y que el dinero que robaron, lo perderán todo. A las 6:30 de la tarde, mi automóvil de lujo se detuvo frente a la Galería Goya, en el corazón del barrio de las Letras, un lugar que Gonzalo había amado. La fachada clásica, iluminada con luces suaves, invitaba a la élite de Madrid. Un despliegue de coches de lujo, fotógrafos, periodistas, un evento de relumbrón, una exhibición de riqueza y estatus. Don Fernando, don Antonio y el equipo de seguridad ya estaban dentro, mezclados con los invitados. Isabel me esperaba en la entrada, su rostro pálido, pero con una mirada de apoyo incondicional. ¿Estás lista, Elena?, me preguntó, tomando mi mano. Lista, Isabel, respondí. Mi voz firme, sin una pizca de duda. Lista para mi resurrección y para la caída de su imperio. Caminé hacia la entrada de la Galería Goya. Mi figura, envuelta en un vestido de Balenciaga, se movía con una serenidad que contrastaba con la tormenta que llevaba dentro. Al entrar, el murmullo de las voces se detuvo. Todos los ojos se giraron hacia mí. El champán dejó de servirse. Los fotógrafos que antes disparaban sus flashes a Valentina, ahora me enfocaban. En medio del salón principal, bajo la imponente cúpula de cristal, vi a Darío. Estaba de pie junto a Valentina, que lucía un vestido ostentoso y una sonrisa de triunfo. Y a su lado, doña Clara y don Emilio, con sus aires de nuevos ricos, presumiendo de la galería que creían suya. Al verme, sus rostros palidecieron. La sonrisa de Valentina se congeló. Doña Clara soltó un jadeo ahogado. Darío, mi hijo, me miró como si hubiera visto un fantasma de sus propias pesadillas. Si esta historia les ha tocado el alma, si sienten la indignación, la curiosidad por saber cómo una matriarca silenciada se convierte en la ejecutora de su propia justicia, les invito a ser parte de esta comunidad. Den al me gusta a este video, déjenme sus comentarios sobre qué harían ustedes en mi lugar y suscríbanse al canal Historias de la Mansión de la Torre para no perderse el desenlace de esta saga, de donde nos acompañan esta noche. Sus experiencias son el motor de este canal. El silencio en la Galería Goya era espeso, sofocante. Los murmullos se extinguieron. Las copas de champán dejaron de tintinear. Todos los ojos, antes fijos en las obras de arte, ahora se clavaban en mí, en Darío, Valentina y doña Clara. A los rostros de ellos, de Darío y doña Clara, pasaron de la sorpresa a una palidez espectral. Valentina, con su vestido de alta costura, se quedó inmóvil, la sonrisa de triunfo congelada en sus labios, sus ojos desorbitados por el pavor. Don Emilio, el padre de Valentina, que estaba en un rincón, dejó caer la copa de coñac que tenía en la mano, el cristal estrellándose contra el suelo de mármol, con un sonido seco y brutal que amplificó el terror general. Era el terror de ver a un fantasma, el terror de ver a la persona a la que habías dado por muerta, viva y de pie, frente a ti. Yo, Elena de la Torre, sentí una fría satisfacción. No había lágrimas en mis ojos, solo la determinación implacable de una mujer que había sido pisoteada y ahora se levantaba. Di un paso al frente, con la dignidad que mi apellido exige, y mi mirada se clavó en Darío. Mi hijo, su rostro era un mapa de culpa, miedo y una confusión abyecta. Detrás de él Valentina temblaba, y doña Clara se llevaba una mano al pecho, jadeando, al borde del colapso. «Buenas noches a todos», dije, mi voz resonando en el silencio absoluto de la galería. Una voz que, aunque serena, llevaba el peso de una sentencia ineludible. Disculpen mi tardanza, el viaje desde Lisboa ha sido accidentado. Empero, no podía perderme esta noche tan especial para la Galería Goya, ¿verdad? Después de todo, es un evento que modestamente he tenido el placer de financiar en su totalidad, con mi capital y mi inversión. Los murmullos comenzaron de nuevo.
esta vez de incredulidad y asombro por mi supervivencia, mezclados con el incipiente rumor del escándalo. Di una señal discreta a don Fernando García, mi abogado, que se movió con la precisión de un halcón. Se acercó a Darío, Valentina y doña Clara, portando un sobre de pergamino con el sello del tribunal. Señor Darío de la Torre, señorita Valentina Gómez, señora Blanca Montero, comenzó don Fernando, su voz profesional y clara, resonando en la acústica perfecta de la galería. En representación de mi clienta, doña Elena de la Torre, me veo en la obligación de notificarles, en este mismo instante y delante de todos los presentes, en esta alta sociedad, el inicio de una demanda por fraude agravado, malversación de fondos, abuso de confianza y conspiración contra ustedes tres. Y el inicio del proceso de desheredación legal del señor Darío de la Torre, de todo el patrimonio familiar de la Torre. La noticia cayó como un rayo. Los rostros de Darío, Valentina y doña Clara se volvieron de un blanco cerúleo. El brillo de triunfo de Valentina se desvaneció, reemplazado por un terror abyecto. Doña Clara soltó un grito ahogado, su cuerpo convulsionándose. Darío balbuceó: «No, no es posible. Mamá, estás muerta. Estás loca, nuestra fortuna». En absoluto, Darío, le interrumpió don Fernando, su voz implacable. Su madre está muy viva y muy lúcida, y tenemos pruebas irrefutables de cada euro que han desviado de su patrimonio, de cada préstamo fraudulento que han intentado obtener usando el nombre de doña Elena, de cada transacción sospechosa, desde el anuncio de su fallecimiento y su falso diagnóstico de demencia. Todo su fraude está documentado. En ese instante, el doctor Menéndez, mi gerente de banca suizo, desde Zúrich, y don Ricardo Silva, de Urbanizaciones de Lujo La Finca, desde Marbella, estaban ejecutando las órdenes. Las cuentas bancarias de Darío y Valentina, así como cualquier fideicomiso o línea de crédito a su nombre, quedaron congeladas. La villa de Marbella, la misma que Darío y Valentina creían poseer, fue puesta en litigio legal y embargada de forma preventiva. El yate El Poseidón, remolcado a Puerto Seco y con orden de venta inmediata. En cuestión de minutos, su imperio de lujo, construido sobre mis millones y mis sacrificios, se desmoronaba ante los ojos de todos. La gente en la galería comenzó a murmurar, a grabar con sus teléfonos. El escándalo se extendía como un reguero de pólvora. Los amigos socialites de Darío y Valentina, los mismos que los elogiaban, ahora los miraban con desprecio y morbo, saboreando el drama. Darío, Valentina y doña Clara estaban paralizados. Sus cuerpos temblaban. Habían perdido el color, el habla y la capacidad de reaccionar. Su mundo, construido sobre la ambición y la mentira, acababa de ser demolido. Y yo, Elena de la Torre, los miraba con la fría satisfacción de la justicia cumplida, de una batalla ganada, no por la fuerza bruta, sino por la astucia, la dignidad y el poder financiero que ellos habían subestimado. El ambiente en la Galería Goya se había transformado de una elegante velada artística a un escenario de drama y humillación pública. Los gritos ahogados de doña Clara, el sollozo mudo de Valentina y la palidez cadavérica de Darío se mezclaban con el murmullo atónito de los invitados, algunos ya intentando huir discretamente, otros grabando con sus teléfonos el espectáculo de la humillación, buscando el ángulo perfecto para el noticiero del corazón. Darío, mi hijo, estaba en shock, su rostro reflejando una culpa que finalmente lo asaltaba, un dolor que empezaba a abrirse paso a través de su ceguera. Yo, Elena de la Torre, no aparté la mirada. Mis ojos, firmes como el mármol, se clavaron en los de ellos. Di una señal discreta a don Antonio Paulo, mi gerente de operaciones, quien con una precisión calculada, se acercó a la mesa de registro de invitados. En cuestión de segundos, los nombres de Darío de la Torre, Valentina Gómez y Blanca Montero fueron tachados de la lista de miembros del exclusivo club de coleccionistas de la Galería Goya, un privilegio que les otorgaba acceso a eventos millonarios y a la élite del arte. La cancelación se transmitió a sus perfiles digitales, eliminando cualquier rastro de su supuesta influencia en el mundo del arte. Don Antonio también se comunicó con la seguridad de la urbanización La Finca y con el servicio de remolque marítimo.
para asegurar la ejecución de las órdenes de embargo de la villa y la recuperación del yate. Su mundo de apariencias se desmoronaba en tiempo real. ¡Esto es un montaje! Usted está orquestando todo esto. Es una conspiración, gritó Valentina, su voz aguda y desesperada, finalmente encontrando las palabras. Es un ataque a nuestra reputación, a nuestra prosperidad, un fraude contra nosotros. La conspiración, señorita Gómez, le interrumpió don Fernando. Mi abogado, su voz cortante y sin concesiones, la han orquestado ustedes mismos. La señora Elena de la Torre está aquí, viva y con todas sus facultades mentales, para poner fin a su fraude. Tenemos las pruebas irrefutables de sus intentos de acceder a sus fondos, de sus préstamos fraudulentos, de su malversación, de sus falsos informes de incapacidad y, por supuesto, tenemos testigos, muchos, demasiados, diría yo. Darío, mi hijo, intentó intervenir, suplicante, su voz quebrada. Mamá, por favor, no hagas esto. Piensa en la familia, piensa en los niños, Sofía y Marcos, tus nietos. No les hagas esto, sus vidas, su futuro financiero. Pensé en Sofía y Marcos. ¡Darío! Les peté, mi voz elevándose por primera vez, resonando con el peso de la verdad y el dolor contenido de años de silencio. Pensé en ellos cuando me desterré de mi propia mansión. Pensé en ellos cuando tú y Valentina brindabais por mi muerte y por el capital que creíais vuestro. Pensé en ellos cuando tú permitiste que se falsificara un diagnóstico de demencia para despojarme de mi mente y de mi hogar. Pensé en su futuro financiero y en el ejemplo de integridad que debían tener. ¿Y tú, Darío? ¿Pensaste en algo más que en el dinero de tu madre y en complacer a tu esposa y a tus suegros? ¿Pensaste en el honor? Él se quedó mudo, su rostro reflejando una culpa que ya no podía ocultar. La verdad, golpeándolo con una fuerza brutal. La humillación era total y absoluta. En ese momento, vi un movimiento en la entrada de la galería. 2 hombres de seguridad de la urbanización. La finca, corpulentos y con uniformes impecables, se aproximaron a doña Clara y don Emilio, quienes aún se negaban a salir. Señora Blanca Montero, señor Emilio Gómez, tenemos una orden judicial de desalojo inmediata para la unidad B17EN. La finca La Propiedad ha sido embargada judicialmente a petición de doña Elena de la Torre. Deben abandonar la villa sin demora. Doña Clara soltó un grito histérico, un aullido de rabia y desesperación. No, esto es una infamia. Es mi casa, es mi villa. Ha sido pagada con el dinero de mi yerno. Con el dinero de doña Elena de la Torre, señora, la corrigió don Fernando, señalándome con un gesto firme. Y su inversión ya no es válida. La villa será precintada. Deberán abandonarla inmediatamente. Los rostros de doña Blanca y don Emilio se transformaron en un terror gélido, sus sueños de prosperidad pulverizados en el acto. Mientras tanto, en la pantalla gigante de un televisor que exhibía obras de arte en la galería, la noticia de mi supervivencia y del escándalo financiero en la alta sociedad comenzó a parpadear. El presentador de un programa de noticias del corazón, con un tono de indignación, relataba los detalles del accidente aéreo y mi milagrosa recuperación, contrastándolo con el bochornoso intento de fraude y la conspiración para despojar a una matriarca de su fortuna por parte de mis familiares. Las caras de Darío y Valentina proyectadas en la pantalla se retorcían de humillación. El desprestigio era global, público, irreversible. Su reputation, su bien más preciado en su círculo, estaba destruida. Darío, Valentina, les dije, mi voz calmada, implacable, pero con una profunda tristeza. Ustedes brindaron por mi muerte y por mi supuesta demencia. Ahora, el destino les brinda la verdad sobre su ambición desmedida, sobre su ingratitud, sobre su cobardía, y el precio que pagarán por ello no será solo financiero. Será el precio de su dignidad, de su honor, de su lugar en esta familia y de su futuro. Y eso no tiene valor. Darío se tambaleaba,
Valentina lloraba y doña Clara estaba al borde del colapso, arrastrada por los agentes de seguridad. Mi venganza, silenciosa y calculada, había dado en el blanco. El caos en la Galería Goya se había vuelto total. Los gritos de Valentina y doña Clara se mezclaban con el murmullo atónito de los invitados, algunos ya intentando huir discretamente, otros grabando con sus teléfonos el espectáculo de la humillación, buscando el ángulo perfecto para el noticiero del corazón. Darío, mi hijo, estaba en shock, su rostro reflejando una culpa que finalmente lo asaltaba, un dolor que empezaba a abrirse paso a través de su ceguera. Los guardias de seguridad de la finca escoltaban a doña Clara y don Emilio, quienes gritaban improperios, fuera de la galería, hacia la calle, donde la prensa ya esperaba, hambrienta de escándalo. Sus imágenes serían pasto de los tabloides al día siguiente. Su credibilidad social estaba por los suelos. Yo, Elena de la Torre, los observé sin una pizca de remordimiento. Habían cavado su propia tumba, con la pala de su codicia y su ingratitud. Darío, Valentina, dije, mi voz tranquila, pero con la dureza de un juez, dictando sentencia. La Galería Goya, que yo fundé y financié en honor al legado de mi esposo, queda ahora bajo mi dirección exclusiva. Sus puestos como directores de Relaciones Públicas y Marketing, así como cualquier cargo que ocupen en mi firma Dilator Design Group, quedan revocados con efecto inmediato. Su acceso a cualquier fondo o inversión de la familia de la Torre ha sido suspendido indefinidamente. Y el yate El Poseidón, al que tanto cariño le tenían, ya está en Puerto Seco, esperando comprador. Su prosperidad ha terminado. Su capital se ha evaporado. Darío intentó acercarse. ¡Suplicante! ¡Mamá! Por favor, te lo ruego. Piensa en Sofía y Marcos, tus nietos. No les hagas esto. Sus vidas, su futuro financiero. Pensé en Sofía y Marcos. Darío, les peté, mi voz ahora cargada de la emoción contenida, el dolor de una madre que ha sido traicionada. Pensé en ellos cuando tú permitiste que me desterraran de mi propia mansión. Pensé en ellos cuando Valentina brindaba por mi muerte y por el capital que creíais vuestro. Pensé en ellos cuando tú permitiste que se falsificara un diagnóstico de demencia para despojarme de mi mente y de mi hogar. Pensé en su futuro financiero y en el ejemplo de integridad que debían tener. ¿Y tú, Darío, pensaste en algo más que en el dinero de tu madre y en complacer a tu esposa y a tus suegros? Lona. Él se quedó mudo, su rostro reflejando una culpa que ya no podía ocultar. La humillación era total. Valentina, en un último intento desesperado por recuperar algo de su dignidad, se acercó a mí, sus ojos inyectados en sangre, su voz un bramido. Usted no tiene derecho a hacernos esto. Es una vieja rencorosa. ¡Una tirana! ¡Nuestra reputación! ¡Nuestra fortuna! Nos ha arruinado, todo por su venganza. La reputación, señorita Gómez, se construye con honor y trabajo, no con mentiras y explotación. Y la fortuna se gana con esfuerzo, no se roba. Ustedes han perdido todo derecho a reclamar cualquiera de esos bienes. Su derrota económica es el reflejo de su moral. Y el precio que pagarán es incalculable. En ese instante, dos agentes de seguridad de la Galería Goya, a una discreta señal de don Antonio, se acercaron a Darío y Valentina, señor y señorita de la Torre. Por orden de la propietaria, la señora Elena de la Torre, se les pide que abandonen las instalaciones de la galería de inmediato. Su presencia ya no es bienvenida. Su poder aquí ha terminado. Darío, con el alma destrozada, se dejó guiar por los agentes. Su figura encorvada, Valentina pataleando y gritando improperios, tuvo que ser casi arrastrada. Su vestido de alta costura convertido en un trapo. Su glamour deshecho. Sus risas de celebración se habían transformado en gritos de desesperación. Su triunfo en una derrota absoluta. Doña Clara y don Emilio, que aún permanecían en la entrada, pálidos y temblorosos,
fueron notificados de que la villa de la finca, así como todos los activos vinculados a sus nombres en la operación fraudulenta, habían sido embargados. Su mundo también se desmoronaba. La élite madrileña, testigo de todo, grababa cada instante, cada lágrima, cada grito, con sus teléfonos. El escándalo se propagaba por todas las redes sociales, por todos los círculos de la alta sociedad. Las caras de Darío y Valentina, proyectadas en las pantallas de los teléfonos de los invitados, se retorcían de humillación. El desprestigio era global, público, irreversible. Su reputation, su bien más preciado en su círculo, estaba destruida. Y yo, Elena de la Torre, los miraba con la fría satisfacción de la justicia cumplida. De una batalla ganada no por la fuerza bruta, sino por la astucia, la dignidad y el poder financiero que ellos habían subestimado. Las imágenes de Darío y Valentina siendo escoltados fuera de la Galería Goya, con sus rostros deformados por el pánico y la humillación, circularon por todas las redes sociales en cuestión de minutos. Los tabloides y programas del corazón de la alta sociedad madrileña no tardaron en hacerse eco del escándalo. La matriarca resucita y deshereda a su hijo en directo. Fraude millonario en la Galería Goya. La traición de una nuera ambiciosa. Elena de la Torre se venga de su familia política y les quita todo. La reputación de Darío y Valentina, así como la de doña Clara y don Emilio, quedó pulverizada. El nombre de la torre que ellos habían intentado explotar, ahora lo señalaba por su codicia y su bajeza. En mi mansión de la Torre, la noche transcurrió en una calma tensa. Don Fernando García, mi abogado, y don Antonio Paulo, mi gerente de operaciones, me confirmaron que todas mis órdenes se habían ejecutado a la perfección. Las cuentas bancarias de Darío y Valentina estaban congeladas. La villa de Marbella, embargada. El yate, remolcado a Puerto Seco para su venta. Darío había sido desheredado oficialmente del patrimonio familiar de la Torre, y la demanda por fraude agravado, malversación de fondos y abuso de confianza avanzaba con una fuerza imparable. La justicia, aunque lenta a veces, cuando llegaba, lo hacía con una precisión devastadora. Mientras tanto, en un rincón de Madrid, polvoriento y cálido, muy lejos de los círculos de lujo y glamour, la nueva y cruda realidad golpeaba con fuerza a Darío, Valentina y doña Clara. Al ser expulsados de la Galería Goya, sin dinero, sin acceso a sus fondos ni a sus créditos, se encontraron varados en la calle, desamparados y con sus maletas tiradas. Suplicaron a sus amigos de la alta sociedad, a sus contactos. Pero nadie respondió. Los mismos que antes los elogiaban, ahora desviaban la mirada. No querían ser asociados con el escándalo y la ruina financiera. Con la noche cayendo, no tuvieron más remedio que recurrir a la antigua y humilde casa de doña Clara, en las afueras de la ciudad, la misma que ella siempre despreció y de la que se quejaba por su falta de estatus. La casa, que había estado vacía y sin mantenimiento durante meses, parecía sofocante, polvorienta y cargada de una humedad desagradable, un contraste brutal con la opulencia a la que estaban acostumbrados y a la que creían tener derecho. Su nueva realidad económica era desoladora. Doña Blanca, que aún vestía su carísimo vestido de fiesta, ahora arrugado, manchado y ridículo, inmediatamente explotó, su furia reprimida estallando como un volcán en erupción. «Esto es todo culpa tuya, Darío. Si hubieras sido más firme, si no hubieras dependido tanto del dinero de esa mujer, nos has arruinado, nos has llevado a la miseria. Todo por tu debilidad. Nuestra fortuna se ha evaporado». Doña Blanca culpó a su yerno, olvidando el hecho de que ella misma había sido la arquitecta principal de su ambición desmedida y de su estrepitosa caída financiera. «Usted me mandó enviar aquel mensaje, abuela», Darío replicó, la ira mezclada con el cansancio, no queriendo perder la batalla verbal, pero su voz ya no tenía fuerza. «Usted fue quien dijo que no soportaba ver el rostro de Elena en la fiesta. Ustedes la humillaron. No me culpe a mí de todo. Ustedes son los responsables de nuestra ruina, de nuestra pérdida económica. Entonces usted está culpando a su suegra, Darío. Usted,
que no tenía valor para ser un buen esposo. Usted, que no conseguía controlar nada. Usted, que es un burro. La furia de doña Blanca se elevó, y la discusión se encendió de nuevo en el medio de la sala polvorienta. Valentina intentaba, débilmente, calmar a los dos, pero muchas veces terminaba llorando desconsoladamente en el rincón de la casa. Su vida de ensueño, hecha añicos, la vida que ella imaginó, Lina de Loujeau, fiestas y estatus, se había desmoronado por completo. Aquella riña se convirtió en su menú diario, anculpándose mutuamente, amaldiéndose, ahogándose en el veneno de su propio resentimiento. No había más amor entre ellos. Lo que restaba era apenas odio, resentimiento y un arrepentimiento tardío, amargo y estéril. Estaban presos juntos, en la pobreza que ellos mismos habían creado con su codicia. La miseria que tanto despreciaban ahora era su única compañía, un castigo irónico a su ambición desmedida. Para sobrevivir, comenzaron a vender las pocas cosas de valor que les quedaban en la casa de doña Blanca a muebles viejos, las joyas de imitación que ella solía exhibir con tanto alarde, hasta el vestido de fiesta de Valentina, el mismo que usó en la inauguración fallida. Todo fue vendido a precios irrisorios, un último vestigio de su falsa opulencia. Mientras yo era entrevistada en los estudios de televisión más importantes de España, una figura de respeto y éxito financiero, alabada por mi visión y mi tenacidad, Darío, el exdirector de marketing de mi firma, estaba sentado solo en un coche de alquiler caluroso y maloliente, con el estómago vacío y el corazón destrozado en 1000 pedazos. El karma había cumplido su deber perfectamente, con una precisión implacable, tejiendo la red de su propia desgracia que él y los suyos habían urdido a mi costa. Un año se pasó volando desde aquella noche fatídica de la inauguración fallida de la galería, que se había convertido en un humillante escándalo nacional. Para Darío, Valentina y doña Blanca, fue un año de sufrimiento constante, de miseria palpable, de una decadencia lenta y constante que los consumía día a día, euro a euro. Pero para mí, Elena de la Torre, fueron 365 días de libertad absoluta, de crecimiento personal y profesional exponencial, de una paz inquebrantable que no había sentido en décadas, una verdadera bendición del cielo, una prosperidad ganada con dignidad y sabiduría financiera. Mi proceso de desheredación, iniciado con la precisión de mis abogados, fue oficialmente decidido 6 meses atrás por el tribunal. El juez concedió todas mis reivindicaciones sin objeción alguna, reconociendo mi legítima propiedad y el fraude perpetrado. La separación de bienes corrió suavemente, porque la prueba de mi propiedad y el origen de mis activos eran irrefutables e indiscutibles. Darío, que intentó luchar en los tribunales, reclamando derechos sobre la firma que yo había construido y sobre parte de mi patrimonio, fue humillado públicamente. Sus abogados, con todos sus esfuerzos, no consiguieron probar un solo euro de contribución real de Darío a la empresa, mientras mis abogados demostraron fácilmente los millones de euros que Darío había extraído de la firma en concepto de beneficios y gastos de representación, sin ninguna contribución tangible o justificable. Darío salió de la sala del tribunal como un hombre completamente derrotado, su figura encorvada, su mirada vacía, su orgullo hecho trizas, su espíritu pulverizado por la realidad de su fracaso financiero. Libre del fardo de esa relación familiar tóxica, dediqué toda mi energía a 2 cosas: a mi firma de diseño de interiores y mi propia felicidad, mi bienestar, y los resultados fueron extraordinarios. La línea de mobiliario modular ecológico y de lujo que lancé, cuya noticia Darío vio en aquel coche de alquiler, explotó en el mercado internacional, superando todas las expectativas. Mi firma creció rápidamente. Abrí 2 nuevas fábricas en las afueras de Madrid y una filial en Milán, absorbiendo a cientos de trabajadores, ofreciendo empleo digno y bien remunerado. No solo me recuperé, volé mucho más alto de lo que nunca antes había volado, alcanzando nuevas cimas de éxito y reconocimiento.
La Elena de la Torre de ahora era diferente. Aún era una mujer elegante y, en el fondo, gentil, con su esencia intacta. Pero ahora irradiaba una aura de confianza inquebrantable y una firmeza que no admitía cuestionamientos. No dudaba más al tomar decisiones cruciales, no intentaba más agradar a todos, ni buscar la validación de terceros. Aprendí que mi dignidad no era determinada por la aceptación de los otros, especialmente no por la de mi propio hijo, o por personas interesadas como la familia de Valentina, cuya avaricia los había cegado hasta la ruina. Para celebrar las conquistas de la firma y el aniversario de mi libertad personal, decidí organizar un evento, no una fiesta de socialites llena de falsedad y pretensiones vacías, como la que doña Blanca había soñado. Hice un evento de gratitud y victoria, en un lugar mucho más significativo y humilde, un gran orfanato de niños en riesgo de exclusión social que yo venía apoyando discretamente desde hacía años, durante todo aquel tiempo en que financiaba la codicia desmedida de la familia de Valentina. Yo mantenía en secreto donaciones regulares a aquel orfanato, un santuario de verdadera esperanza. Era allí donde encontraba paz y un propósito real, lejos del brillo superficial de la alta sociedad. El salón principal del orfanato fue decorado de forma sencilla, pero alegre, con guirnaldas de colores vivos y dibujos infantiles, hechos por los propios niños, llenos de inocencia. No había flores importadas de Ecuador, ni un buffet lujoso de varios millones de euros. Había globos coloridos, un gran tumpeng, un plato festivo indonesio que había aprendido a amar en mis viajes por así, y cientos de cajas de comida deliciosa, adaptada al gusto de los pequeños, y nutritiva. Mis invitados de honor no eran socialites con pulseras de oro y diamantes, sino niños huérfanos, riendo alegremente, y cuidadores con sonrisas sinceras y genuinas, que irradiaban bondad y gratitud. Yo vestía una ropa sencilla de lino italiano, que parecía elegante por su corte impecable. Me senté en el suelo con los niños. Alimenté a una pequeña que me miraba con ojos curiosos y llenos de esperanza. Reía carcajadas cuando la niña balbuceó algo incomprensible, sintiendo una alegría pura y desinteresada. No había fardo en mi rostro, solo paz. «Estoy aquí», dije durante un breve discurso, mi voz resonando con una emoción controlada, pero profunda, no como directora de una firma millonaria, sino como una mujer que ha sido bendecida con la fuerza para superar la adversidad y que desea agradecer. El último año me ha enseñado muchas cosas, especialmente sobre la necesidad de soltar. Soltar lo que no nos sirve. Soltar lo que nos daña. Miré a los rostros sinceros y puros frente a mí, y mis ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. A veces, la mejor cosa que podemos hacer es soltar el fardo, soltar el pasado, soltar las personas que envenenan nuestra alma y nos lastiman, porque solo con las manos vacías podemos recibir bendiciones nuevas, inesperadas, que son más hermosas y verdaderas. El evento terminó con una oración conjunta, llena de esperanza y gratitud. Entregué simbólicamente una gran donación para la reforma total del edificio del orfanato, para que los niños tuvieran un lugar mejor donde crecer, con todas las comodidades. La administración del orfanato y los niños lloraron de alegría, conmovidos por mi generosidad, bendiciéndome sin parar. Sentí el calor de sus abrazos genuinos, un tesoro que ningún dinero podía comprar, ni la avaricia destruir. Casi al mismo tiempo, en un rincón diferente de Madrid, polvoriento y cálido, muy lejos de los círculos de lujo y glamour, una larga fila de personas serpenteaba enfrente de un edificio simple, con una pancarta descolorida, coquina comunitaria gratuita, viernes bendecido, personas con ropas sucias, rostros cansados y miradas vacías hacían fila pacientemente, sosteniendo tijeras o cajas de comida vacías, esperando por una ración. En medio de la fila estaban tres figuras contrastantes, pero ahora igualmente tristes, una mujer anciana, que ahora estaba delgada y parecía visiblemente enferma, con un pañuelo descolorido y torcido en la cabeza, apoyada en un hombre y una mujer más jóvenes. El hombre, que también estaba visiblemente más delgado y usaba una camiseta descolorida y gastada, miraba al frente con una expresión vacía, sin vida.
La mujer, antes siempre impecablemente arreglada con ropas de diseño, ahora tenía el cabello atado de cualquier manera y vestía ropas simples y gastadas, sin rastro de su antigua elegancia. Eran Doña Blanca, Darío y Valentina. Esta era su nueva y cruda realidad.